conociendo el Evangelio. Se hace cada día más importante e interesante y de suma urgencia de predicar, de enseñar, de instruir, de adoctrinar a la iglesia con relación al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Se ha tergiversado, se ha estado enseñando mal y no se le está brindando el debido conocimiento que merece la iglesia, que necesita conocer sobre lo que Cristo ha hecho, hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo durante toda la eternidad por su iglesia, por la que Él escogió conforme a su designio, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Pero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Es una buena noticia que Dios le ha dado al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros poder ampliar y poder conocer a profundidad, con detalle, del Evangelio, necesitamos adentrarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es imposible nosotros poder enseñar, instruir sobre el Evangelio si no tomamos la palabra de Dios. Y por ello yo quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 15, versículo 3 en adelante. Y allí vamos a darle lectura a la palabra de Dios, una gran verdad que se revela aquí en este libro tan maravilloso. Y allí nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corintio. En Corintios su capítulo 15, versículo 3. Dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dice a la iglesia lo que él a sí mismo recibió, el mensaje que él recibió. ¿Y cuál fue el mensaje que el apóstol Pablo recibió? Él recibió aquella enseñanza por medio de la palabra de Dios del Antiguo Testamento que revelaba, que enseñaba sobre el Evangelio antes de Cristo venir aquí a la tierra. Es de suma importancia nosotros notar bien lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí en estos versículos bíblicos. Pero para nosotros irnos allá, antes quiero pararme aquí y decir lo siguiente. El sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Por qué Cristo sufrió en la cruz? A veces nosotros mencionamos que Cristo sufrió, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, eso está bien que nosotros lo digamos. Eso es bueno y eso es válido. Ahora bien, ¿por qué razón Cristo padeció allí en la cruz? Lo vamos a ver. Había un plan, había un propósito de Dios con que Cristo sufriera, con que fuera martirizado allí en la cruz. Sí, Cristo debió padecer bajo la ira de Dios. Es importante que nosotros veamos esto. Es decir, que Dios estaba airado con el mundo, pero había alguien que debía aplacar la ira de Dios. Había alguien que tenía que pagar. Había alguien que tenía que entregarse, porque a Dios se le había violentado los mandamientos. Por tal razón
Cristo, siendo el mismo Dios, porque no había más nadie que pudiera aplacar la ira de un Dios eternamente santo e infinito. Tenía que ser él mismo, tomar la forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta lo sumo, y dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo fue desamparado allí en la cruz del Calvario, según a nosotros nos revela en el libro de los Salmos, su capítulo 22. Allí la Biblia dice que Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Eso fue una exclamación que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario. Dios abandonó a Cristo. Dios le dio la espalda a Cristo. No quiso mirar a Cristo. Y Cristo clamó y dijo: Padre, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Cuál fue la razón por eso? Muchas veces nosotros decimos: no, fue que Dios no quiso mirar a su hijo que estaba sufriendo en la cruz. Y al él estar sufriendo, a Dios le dio como pena o sintió tristeza al ver a su hijo. No, hermano. Dios abandonó a Cristo en aquel lugar porque Cristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Por esa razón Dios abandona a Cristo allí en la cruz del Calvario y él clama allí en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me ha desamparado? La Biblia dice: nunca he visto justo desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué Dios desamparó a Cristo en la cruz? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Ya Dios estaba mirando en Cristo el pecado. Vamos a irnos a 2 de Corintios y veremos, aquí le quiero señalar esto. Miren lo que dice en 1 de Corintios, su capítulo 5, versículo 1. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, qué verdad tan absoluta, tan céntrica, tan poderosa que se declara en este versículo bíblico. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Dios decidió martirizar a Cristo, matar a Cristo, aplastar a Cristo, desechar a Cristo, abolir a Cristo. ¿Sabe por qué? Por el pecado Dios lo hizo pecado al que no conoció pecado. Cristo no conocía el pecado como nosotros conocemos el pecado, de ninguna manera, pero Dios lo hizo pecado como uno de nosotros para descargar su ira, para aplacar su ira, porque Dios necesitaba ser saciado. Esto es una verdad inigualable. Decir que Dios hizo a Cristo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, que la justicia de Cristo, la justicia que era de Él y es de Él, Cristo nos la dio a nosotros. Tú no eras merecedor de nada, tú eras merecedor de la muerte. Tú eras merecedor de que Dios descargara toda su furia sobre ti. Imagínese usted estar en la mano del Dios vivo. ¿Quién le iba a librar a usted de la mano de Dios? Porque cualquiera puede librar a uno de la mano del hombre. Pero ¿quién lo iba a librar a usted? Cristo. Cristo mostró allí, lo que hizo fue que imputó su justicia en usted. Ahora cuando Dios mira al hombre, lo ve a usted como hijo de Él. Él no está mirando un pecador, sino que ve a una persona que ha sido justificado por la gracia de Cristo. Allí está el secreto de conocer el evangelio de Dios. ¿Queremos conocer el evangelio? Esto es el evangelio, hermano. Esto es tremendo. Esto es una verdad que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice claramente en estos versículos bíblicos que nosotros leímos, y regresamos nuevamente al capítulo 15 y su versículo 3.
Y escuche bien. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Aquí está. La garantía del creyente se encuentra en la resurrección de Jesucristo. Es decir, si Cristo murió y Él nos resucitó, pues entonces vana es nuestra fe. No hacemos nada en este lugar si Cristo nos resucitó. Porque el apóstol Pablo dice que venimos siendo como dignos de conmiseración, de personas que hay que tenerle lástima, hay que tenerle pena. Porque si Cristo nos resucitó, ¿qué hacemos nosotros en este lugar? Pero Cristo sufrió por nosotros. Entonces, fue y Él llevó nuestro pecado. También nos dice en Isaías, su capítulo 53, versículo 11. Escuche bien, porque es que nosotros no podemos explicar esto de ninguna manera si nosotros no llevamos, si no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías, su capítulo 53, su versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, por su conocimiento de justicia. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Oiga lo que la Biblia dice claramente, hermano. Dios decidió cargar en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo llevó nuestro pecado, pero también Cristo allí en la cruz del Calvario bebió o se tomó la copa de la ira de Dios. A veces nosotros decimos, cuando Cristo estaba orando y dijo en una ocasión, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la de quién, sino la tuya. Cuando nosotros estudiamos y analizamos lo que se dice en el Antiguo Testamento de acuerdo a los profetas, a los siervos de Dios, con la ira de Dios, o con la copa de Dios, mejor dicho, está hablando del juicio. Cristo cuando está diciendo no está hablando de cualquier copa, analice bien el texto y usted se dará cuenta. Cristo no está hablando de una copa literalmente, sino que Cristo está haciendo mención y el que conoce o aquella persona, los fariseos, los escribas que conocían el texto, sabían si pudieran escuchar a Cristo en aquel momento, saben o se podían imaginar de qué Cristo estaba hablando en aquel momento. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo sabía en sí mismo que Él tenía que enfrentarse y verse cara a cara con un Dios santo. El temor de Cristo no era que Él iba a ser maltratado, que iba a llevar 39 latigazos, 40 latigazos, 50 latigazos. No, ese no era el temor de Cristo. El temor de Cristo no era que Él iba a ser traspasado con una lanza allí, colgado en un madero. Eso no fue el temor. Porque hay gente que dice, no, que Cristo a lo mejor pensó o tuvo miedo que los soldados romanos hicieran de Él cualquier cosa. No era el temor de Cristo. No, Cristo no sintió temor por eso, hermano. De ninguna manera. ¿O acaso usted cree que Dios iba a tener temor a esto? No, porque Cristo le dijo en alguna ocasión, yo puedo llamar a legiones de los ángeles ahora mismo y ellos pudieran defenderme. Cristo no tenía miedo a eso. Hay gente que predica o han dicho en algún momento que Él sabía que el sufrimiento que iba a pasar allí, que lo iban a maltratar, que le iban a dar duro, que iban a hacer con Él cualquier cosa, que lo iban a humillar. Pero Cristo no le tenía miedo a nada de eso. El temor de Cristo era, o sabía más bien, en otra palabra, que no tenía temor, sino que Él se iba a encontrar con un Dios airado, con un Dios de ira, con un Dios que Él sabía que lo iba a hacer un bagazo en aquel lugar. El problema, hermano, es
que nosotros muchas veces pensamos cuando leemos la Biblia que era algo humanamente simplemente. No, allí había algo espiritual, hermano. Había algo profundo. Y esa profundidad nos lleva a la reflexión de saber que la ira de Dios iba a caer sobre Cristo, que lo iba a atropellar, que lo iba a desbaratar. No tenemos palabra nosotros para decir cuántas cosas sucedió con Cristo en aquel lugar. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió toda nuestra dolencia. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo sufrió para darnos paz a nosotros. Cristo sufrió para llevar todas nuestras enfermedades que nosotros teníamos en el alma, para que hoy nosotros podamos disfrutar del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es indescriptible nosotros decir todas estas cosas en la noche de hoy. Cristo se encarnó, Dios se hizo hombre. Grande es el misterio, como dijo el apóstol Pablo. Dios se encarnó a sí mismo y vino y habitó entre los hombres. Tomó la posición de hombre y se humilló a sí mismo. Cristo dijo: la vida a mí nadie me la quita, sino que yo la doy. A Cristo no le quitaron la vida, sino que Él la dio en sacrificio. Entienda esto, porque Cristo lo dijo: a mí nadie me la quita, sino que yo la doy, porque eres el dador de la vida. Cristo es el autor y consumador de todo. Por eso Cristo clamó y dijo: consumado es. Ya yo pagué lo que ellos tenían que pagarte a ti. La deuda de ellos yo la acabo de pagar. Tu cuenta se encontraba vacía, mas yo deposité en tu cuenta. Yo he tomado este ejemplo en algún momento y lo voy a volver a repetir. Imagínese usted que usted tenga una cuenta bancaria ahora mismo y está vacía, está en bancarrota. Usted no tiene un peso ahí. Mas sin embargo aparece alguien, sin usted pedirle, sin nada, él decide depositarle a usted en su cuenta. Imagínese que le deposite millones y millones y millones y millones. Usted es rico, usted se hace millonario. Cristo depositó en nuestra cuenta. Nuestra cuenta estaba vacía, estaba en bancarrota, mas sin embargo nosotros somos ricos en fe. Pero somos ricos en fe, alcanzamos todo esto y tenemos acceso a poder decir todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo lo decidió en sí mismo. Entonces somos justificados, somos regenerados y somos adoptados como hijos de Dios. Miren, yo no tengo tiempo para poderle explicar esto, pero si usted se imagina, o nosotros no podamos, si usted se pudiera imaginar ¿qué es la justificación como tal? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la santificación? ¿Y qué es la adopción, hermano? Que esto conlleva a conocer lo que es el evangelio. Nosotros estuviéramos brincando en un solo pie. Estuviéramos alabando, glorificando, exaltando, bendiciendo a Dios día y noche, adorando el nombre de Dios. Yo introducía y decía esta palabra: ¿por qué se hace tan patente? ¿Por qué se hace tan necesario, tan urgente de que la gente o el cristiano comprenda el evangelio de Jesucristo? Porque a través del evangelio usted conoce la vida de Cristo. Y al conocer la vida de Cristo, Dios recibe gloria. Y cuando Dios recibe gloria, entonces hay una magnificación de su gloria y de su poder.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto, hay un despliegue en todo lugar. Entonces, compartimos el Evangelio de Cristo, hablamos sobre el Evangelio de Cristo, predicamos el Evangelio de Cristo, vivimos el Evangelio de Jesucristo, pero lo hacemos y conocemos las Sagradas Escrituras, como dijo el apóstol Pablo, conforme a la Escritura. Se hace necesario. Hay muchos predicadores que se paran en un púlpito a decir muchas cosas menos a predicar la palabra de Dios, a entretener a la gente, a hacerle cuentos, a hacerle chistes, a decir muchísimas cosas tergiversadas, no conforme a las Sagradas Escrituras. Y muchas veces la gente le aplaude, lo brinca y dice, wow, qué buen mensaje. Pero cuando tú analizas la palabra de Dios, te das cuenta que estaban lejos de la realidad de lo que la palabra enseña. Y andan diciendo muchísimas cosas y no andan hablando nada de la palabra, sino que se presentan a ellos mismos, pero no presentan a Cristo crucificado. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es presentar a Cristo y a Él crucificado, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vamos a leerlo. En Primera de Corintios, su capítulo 1, versículo 17 en adelante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de ¿quién? La cruz de Cristo. Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está el quid del asunto. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es la redención que nosotros necesitamos. Eso es lo que es Cristo como tal, por lo cual debemos nosotros de predicar siempre la cruz de Jesucristo. ¿Cuándo lo vamos a predicar? Todo el tiempo. Y estamos en un buen tiempo para nosotros conocer esto, entonces compartir el Evangelio. Pero ¿cómo compartimos el Evangelio si no conocemos el Evangelio? Porque para usted poder dar, usted debe de tener. Y Cristo dijo, de lo que sabemos, nosotros hablamos. Tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. Yo no puedo hablar de lo que yo no conozco. Entonces, para nosotros compartir el Evangelio y enseñarle el Evangelio puro a las personas, necesitamos conocerlo. De lo contrario, no hay forma, no hay manera de que podamos enseñar el Evangelio sino de esta forma. Entonces, Cristo también es sabiduría de Dios, ¿verdad? Y es poder de Dios. Pero es bueno recordar que Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldito por nosotros. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, vamos a buscar en el libro de Gálatas, su capítulo 3, versículo 13. Oiga lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Están escuchando esto? Cristo se hizo maldito, porque la palabra de Dios dice que maldito sea todo aquel que sea colgado en un madero. Y Cristo llevó la maldición en su cuerpo. ¡Wow! ¿Sabe lo que es un Dios santo? Un Dios justo. Un Dios que no conoció absolutamente el pecado, hacerse maldito por nosotros. Usted sabe lo que yo estoy diciendo en esta noche.
¿Usted comprende la magnitud de la gravedad del pecado del hombre? ¿Usted se imagina lo malo, lo desagradable que Dios ve al hombre? El hombre que no conoce a Dios, el hombre está bajo la sombrilla de la ira de Dios. Dios lo ve como algo sucio, como algo asqueroso, como alguien que Dios está esperando para derramar su ira y terminarlo ya. Wow, pero qué cruel tú eres, Luis. No, es que la Biblia lo dice. No soy yo. Porque es que el hombre es enemigo de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre no quiere oír de Dios. Y como el hombre no quiere saber de Dios, porque tiene una mente reprobada, la mente del hombre y su pensamiento es de continuo solamente hacia el mal. No piensa en Dios, no busca a Dios, se ha olvidado de Dios, por lo cual él necesita encontrarse con la justicia de Dios. Y el hombre se va a encontrar con la justicia de él. Y cuando se encuentre con la justicia de él, Dios lo va a aplastar, Dios lo va a matar, Dios lo va a hacer un bagazo, hermano. Wow, qué dura palabra tú estás diciendo, Luis. Yo me estoy quedando corto en decir esto. Yo me estoy quedando corto. Yo me quedo muy limitado al hablar sobre lo que es la ira de Dios. Porque nosotros predicamos y decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Nosotros decimos eso está bien que nosotros lo digamos. Cuando comenzamos a predicar y comenzamos a decir sobre el Evangelio. Pero no se nos puede olvidar a nosotros también de que Dios es un Dios de ira. Que Dios es un Dios que no se va a quedar de brazos cruzados ante la injusticia del hombre. No, Dios se la va a vengar, hermano. No lo tendrá por inocente. Es que Él es un juez justo. Y como es un día justo, Dios a cada quien le va a dar lo que se merece. Ahí está lo horrible y lo tremendo que será cuando el hombre se encuentre con Dios y no tenga o no se vaya a correr tras la justicia de Cristo. Ahí está, entonces la iglesia está para cuando tenga la oportunidad de alguien que le quede a su lado, decirle, la ira de Dios está sobre ti y Cristo te quiere libertar y Cristo te quiere ayudar. El tiempo va a llegar, el tiempo se aproxima, donde Dios va a desatar su furia. Y no dice en el Apocalipsis que aún ellos van a estar buscando donde se van a meter debajo de la roca en todo lugar. Pero lo mismo será la luz que la tiniebla delante de Dios. Es lo mismo. Usted se meta debajo del mar, no hay donde el hombre pueda huir de la presencia de Dios. No hay manera, no hay forma de que el hombre escape de la justicia de Dios. Oiga bien lo que yo estoy diciendo. Dios está irado todos los días con el impío. Porque Dios te ama, sí, pero Dios está irado con el hombre todos los días. Y yo le voy a decir, humanamente hablando, Dios está nervioso por hacer justicia. Lo único es que Dios es paciente para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que yo conozco, grande en misericordia, grande la misericordia de Dios. Pero aunque Dios tenga misericordia, algún día Él llegará. Y Él va a ser galardonador de lo que le buscan. Va a decir, bendito de mi Padre entra. Mas sin embargo aquello le dirá, serán echados hacia la tiniebla de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí no habrá justicia, allí no habrá misericordia. Allí se va a castigar el pecado tal y como el pecado se lo merece. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se hizo maldición para bendecirnos a nosotros. La resurrección de Cristo demuestra que Dios aceptó el sacrificio como pago por nuestro pecado. Porque Cristo resucitó, pero esto demuestra la resurrección de Cristo, que Dios aceptó el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Escuche bien esto, lo que yo estoy diciendo. Por eso que tenemos que predicar y enseñar estas cosas. Pero Cristo resucitó, sí, Cristo resucitó y ya no. Eso demuestra que Dios estuvo de acuerdo con eso. Y dijo, ven, yo acepto un sacrificio, entonces Cristo resucita.
pero también nosotros, por cuanto creímos en Cristo, también resucitaremos. Cuán tremendo se hace esto. Cristo es nuestra garantía, Cristo es nuestra esperanza en fe. Esa es nuestra esperanza en fe en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, miremos bien, comprendamos bien el Evangelio de Cristo. Enseñemos el Evangelio de Cristo, no enseñemos otra cosa, no se enseña a usted mismo, olvídese de usted y predique la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros vamos a continuar hablando sobre lo que es el Evangelio y cómo debemos de enseñar el Evangelio. Esa será nuestra segunda entrega, cómo enseñar el Evangelio de Cristo. Pero quería, en primer lugar, enseñarle en la noche de hoy qué es el Evangelio. Porque nosotros no podemos ir a la calle y no podemos salir a predicar si no conocemos el Evangelio. Entonces, para eso era necesario, o se hace necesario, nosotros escudriñar la palabra de Dios y conocerlo. Posiblemente haya muchas personas por ahí en la calle o salen de un instituto bíblico, de la universidad, no se sabe de dónde, estudiando. Y usted le puede hacer la pregunta y le dice qué es el Evangelio. No le sepan decir a usted qué es el Evangelio. Usted puede hacer una encuesta y no le va a decir a usted, esto es el Evangelio. Entonces, si no sabemos, no lo podemos enseñar. Por eso es que a veces la gente dice, pero tanto tiempo tú tienes que hablarle a alguien del Evangelio, tú tienes que hablar, tú tienes que predicar. Pero ¿y qué le va a enseñar? ¿Qué le va a predicar si no lo conoce? Lamentablemente. Entonces, cuando nosotros conocemos estas cosas, se nos hace fácil hablarlas. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es la buena nueva de salvación. Lo que yo le estoy enseñando, lo que yo he enseñado en este momento. Eso es el Evangelio, hermano. Esa es la buena noticia. No vamos a dejar al hombre en condenación, sino también le hablamos en cuanto a lo que es la salvación. Entonces el jueves esperamos de que usted diga presente aquí para que usted aprenda cómo compartir el Evangelio con otra persona. ¿Cuántos van a venir el jueves? No importa los años que usted tenga en el Evangelio, porque a veces nosotros creemos que estamos graduados ya y que no necesitamos más. Sí, porque hay gente que creen que están graduados, pastor, hay gente que dice ya, tal vez no, ya yo sé cómo compartir el Evangelio. Ellos decirle a una gente 2 o 3 cosas, pero posiblemente lo que usted esté haciendo no le está haciendo bien. Entonces nosotros le vamos a enseñar a usted para que usted haga la cosa bien para la gloria del Señor el próximo jueves. Así que Dios se le bendiga, Dios le guarde grandemente.